El día de hoy tengo el placer de hablar con ustedes sobre estilos de vida saludable en medicina virtual. Bueno, la primera pregunta que nos debemos responder el día de hoy es por qué es importante hablar de estilos de vida saludables. En 1948, la OMS define la salud como un estado completo de bienestar físico, psíquico y social, y no solamente como la ausencia de enfermedad. El estilo de vida, es decir, la forma en la que la gente vive, es fundamental para la salud, el bienestar y la prevención. Así pues, la medicina de estilo de vida, más que ser un juego de palabras, lo que busca hacer es abordar cómo debemos vivir para estar saludables, teniendo en cuenta que cuando se optimizan los estilos de vida, hasta el 80% de las enfermedades crónicas y de las muertes prematuras pueden desaparecer. Sin embargo, hoy en día, una de las barreras más grandes que tenemos es que los profesionales de la salud recibimos muy poco, si cualquier tipo de entrenamiento formal sobre consejería de estilo de vida, y por lo tanto, estamos mal equipados para incorporar estas cuestiones en la práctica clínica. Si bien hemos visto que hay una tasa de crecimiento de publicaciones sobre medicina de estilo de vida, entre 1999 y 2014 se notó un incremento de un 225% en este tema, en comparación con otros como medicamentos, 134%, o cirugía, 152%. Sin embargo, cuando nosotros vamos a mirar cuáles de estas publicaciones estaban en otro idioma diferente al inglés, nos damos cuenta que el crecimiento fue solamente del 11%, lo cual es relativamente bajo en comparación con las otras categorías, y aún nos demuestra que hay un retraso en el reconocimiento de la medicina de estilo de vida a nivel mundial. ¿Qué razones son importantes para implementar el estilo de vida? Lo primero, hay un aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas a nivel mundial. Sabemos que tanto en Colombia como en el mundo entero, la enfermedad cardiovascular es la primera causa de mortalidad. Segundo, reconocemos hoy en día la importancia de la atención preventiva para revertir estas tendencias y poder reducir la tasa de prevalencia de las enfermedades crónicas. Esto nos proporciona beneficios en términos de calidad de vida, longevidad, economía y productividad y la salud de la población en general. Y finalmente, hemos generado conciencia de un papel específico para la promoción del bienestar y la salud dentro de la atención preventiva. Esto es una inversión económica para el cuidado de la salud y se traduce en todos estos beneficios mencionados. Ahora, cuando nosotros vemos cuáles son las opciones para el tratamiento de las enfermedades hoy en día, tenemos tres categorías. Sin embargo, estilos de vida es la base donde reposa todo el tratamiento de cualquier enfermedad. Posteriormente, siguen algunos medicamentos y en algunos casos puntuales también intervenciones o cirugías. Cuando yo hablo de estilos de vida, me refiero a 5 puntos específicamente: alimentación, actividad física, sueño, consumo de sustancias y bienestar de la persona, o lo que conocemos como well-being. Sin embargo, ¿qué de todo esto le pregunto a mi paciente? La buena noticia es que a través de la medicina virtual no tenemos barreras para poder abordar estos temas con los pacientes y lo podemos hacer en cada una de nuestras consultas. Entonces, una de las primeras preguntas para responder es ¿cómo puedo sugerir una alimentación saludable? Acá tenemos la pirámide nutricional que planteó la Sociedad Española Nacional de Consumo en el 2016. Acá vemos que la base de toda la pirámide es lo que va a complementar una alimentación saludable. Tenemos actividad física, bienestar mental, mantener un sueño y un peso saludable, unos buenos estilos de cocción y una adecuada hidratación. Posteriormente, en el segundo nivel, nos vamos a encontrar con aquellos alimentos que van a ser de consumo diario. En la primera franja vemos los carbohidratos complejos. Podemos encontrar papa, pasta, cereales de grano entero, pan integral, arroz integral. Esto usualmente contribuye más o menos al 60% de la ingesta diaria de una persona. Seguido de esto, nos vamos con las verduras y con las frutas. De lo que yo más le puedo recomendar a mi paciente es que trate de comer una amplia variedad de frutas y verduras, idealmente prefiriendo las que estén de cosecha, pero también son muy importantes las preferencias del paciente.
Muchas veces se nos olvida preguntarle al paciente qué es lo que más le gusta y por tanto no le podemos aconsejar correctamente. Otra buena, consejo que le podemos dar es que las ensaladas las puede acompañar con alguna grasa saludable, como puede ser el aceite de oliva y en algunos casos también añadir vinagre balsámico. Después de esto tenemos los lácteos. Se intenta consumir 2 a 3 productos de lácteos al día, intentando que estos no tengan azúcar añadida y que sean bajos en grasa. Con respecto a las proteínas, nos debemos inclinar más por las aves, por los pescados y todos que sean carnes magras. Acá también encontramos los huevos. Y para personas que de pronto desean opciones de origen no animal, también podemos encontrar frutos secos, semillas y algunas legumbres. Después de eso seguimos al tercer nivel de la pirámide. Este es el nivel que debemos comer con moderación. Si ustedes se dan cuenta que encontramos carnes rojas y embutidos y debemos recomendar a nuestro paciente reducir este consumo a máximo 2 veces a la semana, así como con las bebidas alcohólicas. Acá también le vamos a pedir que deje de lado el consumo de bebidas azucaradas o que tengan azúcar añadido y las gaseosas. Y en la punta de la pirámide tenemos las grasas untables, los alimentos que corresponden a golosinas, panadería, bollería. La idea es poder consumir esto de manera muy ocasional y dejarlo solamente para uno que otro día a la semana. Esta pirámide, en comparación con las previas, nos permite también pensar o contemplar la posibilidad de suplementos nutricionales cuando por alguna razón no podemos cumplir con todos los requerimientos de la pirámide. Esto, por ejemplo, pueden ser pacientes que estén en unas dietas supremamente restrictivas para el manejo de obesidad. Lo más importante para decirle al paciente es que no existen alimentos prohibidos, sino que la clave está en la variedad y en la moderación. ¿Qué barreras tenemos hoy en día para una alimentación saludable? Primero que todo, antes las calorías eran difíciles de conseguir y la actividad física era, una cosa que hacíamos todos los días. Sin embargo, hoy en día tenemos horarios agitados que van en contra del movimiento, que hacen que tengamos muchísimo estrés y que posiblemente tengamos problemas del sueño. Adicionalmente, en este mundo agitado, cada día es más difícil hacer actividad física y esta se ha vuelto muy escasa. Y si esto lo acompañamos con que cada vez tenemos mayor cantidad de alimentos que traen calorías hiperpalatables y que son diseñadas para ser irresistibles, pues digamos que mantener este balance se hace bastante difícil. Otra cosa que es interesante que nosotros conozcamos, porque no siempre entendemos por qué los pacientes no pueden hacer la opción correcta, es que los mecanismos para autorregular la ingesta de calorías cuando estamos ante alimentos muy apetecibles se ven alterados. Estos alimentos nos dan una gran respuesta hedónica y esto hace que se activen una cantidad de vías neurofisiológicas que nos impiden tomar la decisión correcta. Desde hace mucho tiempo, Hipócrates en el 460 a.C. decía que su remedio sea su alimento y que su alimento sea su remedio. Sin embargo, hemos visto que en las últimas 4 décadas ha habido un aumento del consumo de calorías más o menos en 500 kilocalorías al día por adulto, de las cuales el 50% corresponden a grasas y aceites añadidos. Es por esto que hoy en día de las cosas que uno puede hacer con el paciente es invitarlo a usar la estrategia del mindful eating o alimentación consciente. Acá lo que buscamos es comer de una manera consciente, lo cual significa que estamos utilizando todos nuestros sentidos físicos y emocionales para experimentar y disfrutar las elecciones de los alimentos que estamos haciendo. Esto anima a que las personas tomen la decisión adecuada y adicionalmente hace que nosotros nos volvamos más conscientes de nuestros hábitos alimenticios y de esa manera podamos generar los cambios en el comportamiento que estamos buscando. La manera de hacerlo de una forma práctica para el paciente es invitarlo a utilizar la estrategia del plato saludable de Harvard. Acá la idea es que nosotros podamos dividir nuestro plato en dos. El 50% va a corresponder a vegetales y a frutas. Y como lo dijimos anteriormente, lo podemos acompañar con alguna grasa saludable como el aceite de oliva. Una de las recomendaciones que yo le doy al paciente
es que trate de servirse de primeras esto, en la medida en que esto va a hacer que su plato se vea mucho más lleno a la hora de escoger los otros dos productos. Después de esto tenemos el 25% a partir de carbohidratos complejos. Como les dije anteriormente, acá podemos incluir granos enteros, pan integral, papa. Hay que recomendarle que tenga cuidado con los aderezos. Y el otro 25% lo vamos a dejar para las proteínas, prefiriendo el pollo y el pescado por encima de la carne roja. Aconsejamos que los pacientes siempre tomen agua, café o té, que dejen de lado las bebidas azucaradas y que los jugos los reserven para tomar ocasionalmente en vasos muy pequeños. Otro tip que es importantísimo para el paciente es que una de las maneras para evitar comer en exceso, así esté comiendo de manera saludable, es que siempre debe ver el fondo de su plato. Ahora, ¿qué otros tips le puedo dar yo a mi paciente? 1, que primero mire su despensa antes de hacer mercado. 2, que haga un inventario de toda aquella comida que tiene en casa para evitar comprar de más y que esto lo haga al menos 2 veces al mes. Y obviamente que traiga aquellos artículos que ha dejado olvidados para poder consumir a tiempo antes de que se venza. Así como existe esta estrategia del plato saludable, también tenemos la estrategia de la cesta de la compra saludable. Si ustedes se dan cuenta, esta es una manera muy similar de dividir nuestro carrito de mercado para poder crear el plato saludable del que hablamos, prefiriendo siempre la gran mayoría frutas y verduras, un cuarto nuestros carbohidratos complejos y el otro cuarto las proteínas, y reservando un espacio importante para el agua. Otro de los tips que le puedo dar al paciente entonces es que vaya con una lista a la hora de hacer mercado, de tal manera que pueda planificar con tiempo qué es lo que quiere comer y así lo pueda comprar. También es importante decirle que es necesario hacer al menos 5 comidas al día. Yo no quiero que mi paciente llegue con mucha hambre a la siguiente comida, por tanto, lo estoy invitando a que elija alimentos saludables que le permitan, en la escala del hambre, tener un hambre moderada a la hora de la siguiente comida. Y con esto también le puedo recomendar que evite pedir domicilios o hacer mercado cuando tiene mucha hambre, porque esto va a hacer que de pronto termine ordenando de más o comprando de más. No siempre somos conscientes, pero comer enfrente de la pantalla no nos trae beneficios. Dentro de los múltiples mecanismos que existen para la saciedad, uno de ellos está relacionado con las pantallas. Cuando yo como viendo una pantalla, realmente mi saciedad va a estar definida por cuándo se acaba el programa que yo estoy viendo y no cuando realmente estoy lleno. Entonces, otro de los consejos que yo le puedo dar al paciente es que a la hora de comer trate de apagar la televisión y de hacerlo en familia. Debemos también tratar de practicar el mood food. El mood food es una tendencia que hoy en día viene como cada vez más en boga, donde tratamos de comer aquellos alimentos que nos hacen estar contentos, que nos hacen estar felices. Muchos de estos se caracterizan por tener altas cantidades de triptófano, es decir, uno de los aminoácidos que es como precursor de la serotonina. ¿Qué comidas tienen esto? Pescado, queso, las carnes magras blancas como las aves, algunos alimentos también como algunas frutas como lo vemos acá. Entonces incorporar todo eso dentro de nuestra comida pues puede ser también bastante favorable. Otro de los tips que le podemos dar al paciente es que se anticipe al momento crítico. Muchas veces cuando yo llego de trabajar, estoy muy cansado, es cuando más ansiedad de comer tengo. Y si no he planificado con tiempo y no me he anticipado a ese momento, posiblemente llegaré y voy a escoger comida chatarra por encima de comida saludable. Y finalmente, también puedo enseñar tanto a mi paciente como a su familia a que uno puede divertirse comiendo sano, que podemos tener diferentes estrategias para cocinar en casa, cocinar en familia y no todo tiene que ser con comidas hipercalóricas. Ahora vamos a hablar del segundo punto. Sabemos que la actividad física tiene múltiples beneficios a nivel cardiovascular, a nivel osteomuscular, aumenta la capacidad pulmonar, disminuye el riesgo de litiasis biliar, mejora niveles de tensión arterial, perfil lipídico y por tanto debemos tratar, 1, de indagar qué tipo de actividad física hace mi paciente y 2, prescribirla. Para eso entonces nos vamos a enfocar en la frecuencia. Tratamos siempre de sugerirle al paciente que el entrenamiento sea al menos 3 a 5 veces por semana.
Y esto puntualmente va a jugar un rol muy importante cuando estamos tratando de establecer un hábito. Intensidad. Para la gran mayoría de los pacientes es seguro entrenar a intensidades moderadas o bajas. Sin embargo, pacientes que de pronto tienen ya antecedente de enfermedad cardiovascular sí se pueden beneficiar de una valoración previa. En cuanto a la duración, sabemos que cada sesión no debe ser menor de 10 minutos y tampoco es recomendable que los pacientes que tienen una baja condición física entrenen por largos periodos de tiempo de manera moderada o vigorosa solo pocas veces a la semana. Muchas veces nos pasa que el paciente nos cuenta que ha estado en la ciclovía un montón de tiempo, pero el resto del día o de la semana pues no ha hecho nada. Debemos tratar de virar esta práctica para que el paciente trate de hacerlo con mayor frecuencia. Y también tenemos que indagar qué tipo de ejercicio está haciendo el paciente. Todos los ejercicios tienen beneficios para la salud y mezclar varios ejercicios puede ampliar aún más la gama de estos beneficios. Otra de las cosas que necesitamos saber es que algo de ejercicio es mejor que nada y como ya dijimos, la gran mayoría de las personas pueden participar de actividad física sin ninguna limitación. ¿Cuáles son las recomendaciones que nos dan las guías de práctica clínica? Para un adulto sano, debemos tratar de que haga al menos 150 minutos de ejercicio por semana, que sea un ejercicio aeróbico moderado. Y esto lo puede dividir en sesiones de 5 veces a la semana de duración de 30 minutos. O que haga ejercicio de 75 minutos a la semana, aeróbico, vigoroso, en sesiones de 15 minutos 5 veces a la semana. También es muy importante recomendar que al menos 2 veces a la semana hagamos algún tipo de entrenamiento que tenga fuerza, flexibilidad, equilibrio y coordinación. Y esto también es muy importante, por ejemplo, para aquellos pacientes que tienen osteoporosis. Esto nos puede ayudar a disminuir riesgo de caídas. Para hablar rápidamente de cada uno de estos tipos de ejercicios, los vamos a definir. La actividad física aeróbica o cardiovascular hace referencia a aquellas actividades que son lo suficientemente intensas y que se realizan por el tiempo suficiente para mantener o mejorar la forma física del corazón y de los pulmones. Acá podemos encontrar actividades como caminar, trotar, bailar, ir en bicicleta, realizar fútbol o baloncesto. En cuanto a la actividad de fortalecimiento muscular o de entrenamiento de resistencia, nos referimos a aquellas actividades que mantienen o aumentan la fuerza, la resistencia y la potencia de los músculos. Acá tenemos máquinas de pesas, pesas que hacemos de manera libre, el uso de bandas de resistencia, algunas actividades como pilates o actividades de la vida diaria, como levantar niños, cargar comida, subir las escaleras. Cuando hablamos de entrenamiento de flexibilidad o de estiramiento, hacemos referencia a aquellas actividades que flexionan o alargan un músculo esquelético hasta el punto de tensión y se mantiene durante varios segundos para aumentar la elasticidad y el rango de movimiento alrededor de una articulación. Acá tenemos estiramientos dinámicos que se realizan en movimiento, como el yoga, el tai chi, estiramientos estáticos sin movimiento, como por ejemplo mantener una postura durante varios segundos, estiramientos pasivos utilizando fuerzas externas, como por ejemplo una correa o una pared, o el estiramiento activo. Y finalmente, cuando hablamos de entrenamiento de equilibrio, hacemos referencia a aquellas actividades que están destinadas a alterar el equilibrio para mejorar el control y la estabilidad del cuerpo. Como dijimos, esto nos puede ayudar a prevenir caídas y otras lesiones. Algunos ejemplos son pararse sobre un pie o pararse sobre una tabla tambaleante. ¿Qué otros tips le puedo dar a mi paciente cuando él me dice, no, definitivamente no lo veo tan fácil empezar a hacer actividad física? Hoy en día muchas de las empresas han diseñado unos dispositivos para poder ser elevados y poder hacer actividad física mientras que estoy trabajando. En mi día a día también puedo volver mis momentos de reposo en momentos de actividad. Por ejemplo, puedo elegir tomar las escaleras y no el ascensor. Cuando veo que de pronto es muy difícil hacer sesiones de 30 minutos seguidos, puedo decirle al paciente que divida las 2 sesiones para realizar 2 sesiones de 15 minutos. Puedo motivarlo también a que se inscriba en algunas clases, como puede ser zumba, baile, aeróbicos, incluso por una maratón,
Y también lo más importante es que se fije unos objetivos que sean alcanzables. En cuanto al sueño, sabemos que dormir es importante porque la falta de sueño o el sueño insuficiente se ha asociado con enfermedades crónicas como obesidad, hipertensión, enfermedad cardiovascular, diabetes, alteraciones de la salud mental como depresión, riesgo de caídas y de fracturas, accidentes de tránsito y fallas en fijar la memoria y el conocimiento. Los mecanismos por los cuales esto ocurre son múltiples, pero dentro de ellos tenemos la activación del sistema nervioso simpático, alteraciones en el metabolismo de la glucosa, disminución de la capacidad física y aumento del apetito. Y esto a su vez afecta a los mediadores o los moderadores que son la dieta, el ejercicio y el manejo del estrés. Hablando puntualmente de la obesidad, los estudios nos muestran que existe una asociación independiente entre la falta del sueño y el mayor riesgo de sufrir obesidad. Adicionalmente, en los estudios que han hecho con pacientes que están faltos de sueño, se ha visto que estos muestran mayores niveles de apetito y de ansiedad, especialmente en horas de la tarde, aumentando su ingesta de alimentos ricos en calorías y en carbohidratos refinados. El sueño es un tema importantísimo en la medicina de estilos de vida y sabemos que está influenciado tanto por factores biológicos como por factores conductuales. Es por esto que la Sociedad Mundial del Sueño ha diseñado 10 tips para los pacientes para que puedan dormir mejor, los cuales los conocemos bajo el nombre de higiene del sueño. Lo primero es establecer un horario regular para irse a la cama y para levantarse. Algunas excepciones se pueden hacer el fin de semana. En caso de que el paciente está muy cansado, se le autoriza tomar una siesta, la cual no debe ser mayor a 45 minutos. Se recomienda que no ingiera bebidas alcohólicas 4 horas antes de acostarse o bebidas que contengan cafeína, como el té, el café, el chocolate o las bebidas energizantes 6 horas antes de dormir. La cena o el snack antes de dormirse debe ser pequeño. No recomendamos grandes cantidades de comida ni tampoco incluir comidas muy condimentadas o comidas muy picantes. Hemos hablado todo el tiempo de la importancia de hacer actividad física, pero también es importante establecer el horario. No recomendamos que ésta se haga muy cerca a la hora de dormir, pues nos puede alterar nuestra rutina del sueño. También es importante que tengamos un ambiente confortable, que tengamos una buena temperatura y que evitemos tener ruido y tener luz. Finalmente, consumo de sustancias. Debemos tratar de que nuestros pacientes no fumen o que si lo hacen, dejen de fumar. En cuanto al consumo de alcohol, para los hombres menores a 65 años, se recomienda que no sea más de 4 bebidas al día y en la semana no más de 14. Y para las mujeres de cualquier edad o los hombres mayores de 65 años, que no excedamos más de 3 tragos al día o más de 7 bebidas a la semana. No recomendamos tampoco el uso de sustancias psicoactivas. Cuando alguno de los pacientes está, lidiando con esta parte de consumo de sustancias y quiere mejorarlo, podemos utilizar la estrategia de las 5 A's. Evaluar, aconsejar, fijar objetivos que sean medibles y calculables en el tiempo, asistirlo en este proceso y finalmente hacer una visita posterior para plantear el seguimiento. Finalmente, el pensamiento saludable y manejo de estrés. Cuando nosotros estamos estresados, independientemente de si esto es de manera crónica o de manera aguda, se activa el mecanismo del fight or flight response, donde liberamos muchas hormonas, entre ellas adrenalina y cortisol, que tienen múltiples efectos a nivel de los diferentes órganos. Sin embargo, cuando estos desencadenantes son muy repetidos, se ha visto que esta respuesta puede conducir a problemas de salud que incluyen problemas digestivos, aumento del peso, enfermedades cardiovasculares, insomnio, problemas osteoarticulares, problemas de depresión y ansiedad. Por esto, invitamos a los pacientes a tener una serie de estrategias que nos permitan modular el estrés o todas las emociones negativas, puesto que cuando estamos en estos estados podemos dificultar o arruinar cualquier tipo de intervención que estemos haciendo a nivel de hábitos de vida saludables. La actividad física, como por ejemplo el yoga, tiene beneficios en cuanto a esto. La meditación, por ejemplo, ha demostrado tener un impacto en el eje hipotalámico pituitario adrenal,
disminuyendo los niveles de cortisol. Y finalmente, podemos motivar a que el paciente trate de fomentar actividades sociales, incluir actividades de pasatiempos o que participe en algún tipo de actividad que brinde una sensación de logro. ¿Qué mensajes nos podemos entonces llevar para la casa el día de hoy? Lo primero, los estilos de vida saludables pueden prevenir un gran porcentaje de enfermedades crónicas y disminuir la carga de la enfermedad. Segundo, desde la virtualidad es posible indagar sobre estos estilos de vida y aconsejar a los pacientes. El personal de salud debe seguirse formando en todos estos temas para poder aconsejar adecuadamente a los pacientes. Este es un campo en el que todavía podemos trabajar mucho y lo más importante, que para yo poder dar consejos de estilo de vida a mis pacientes, necesito tener una práctica individualizada que me permita conocer a mi paciente y aconsejarlo a la luz de sus preferencias. Muchísimas gracias.